Evangelio según San Juan, un pasaje que tú ya has conocido mucho, por mucho tiempo, por mucha experiencia, lo tienes bien conocido. Es el encuentro de un hombre con Jesús, un hombre de los principales de los fariseos. Es tremendo, hermano, ver lo que el hermano Lara me decía hace rato. Dice, hermano, entonces usted estaba en Europa y dijo, sí, estaba en Europa y miraba a Asia, y fue a Asia y regresé al mismo tiempo, cruzando el río estaba Asia. Y más maravilloso es que desayuné ayer en Europa, en Estambul, en lo que era antiguamente Constantinopla, y cené, comí 2 veces en el avión, la comida y la cena, yo imagino, y volví a cenar en la casa. Y dormí. Cuando llegué aquí eran las 4 de la mañana para mí, y gracias a Dios por Luis y Isabel que fueron por mí, y es hermoso, hermanos, experimentar eso y glorioso. Pero yo sé, hermanos, que mucho material que ustedes recibieron a través de aquellos que son mis amigos, mis facebookeros, compañeros, usted me vio allí y pudo haber leído todo lo que sucedió, y la verdad, hermanos, es que es de primer nivel, en el buen sentido de la palabra. A veces no entendían, es triste, pero algunos no saben qué es la Odisea, qué es Tiatira, qué es Pérgamo, no entienden eso y piensan otras cosas. Yo sé que es difícil, somos un pueblo que estamos recién empezando, algunos de ustedes, y Dios nos tiene ya a otros a un nivel muy diferente, y estamos viendo otras experiencias muy gloriosas, y algunos no entendían lo que se estaba escribiendo ahí porque era un nivel diferente, pero vamos a aprender juntos, ustedes van a aprender juntamente con muchos de los que estamos aquí para poder recibir todo, y es algo muy hermoso. Algunos todavía no salimos del Evangelio según San Juan, y estamos entrando al libro de los Hechos, y difícilmente estamos entendiendo el libro de los Hechos, con dificultades. Podemos leer el libro romano, el libro de los Hebreos lo hace todavía más difícil. Entonces poder entrar al Apocalipsis todavía es mucho más fuerte, mucho más difícil de entender, pero yo sé que el Señor les va a dar paciencia, y yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque fue algo glorioso, y ahora, después de haber terminado mi ayuno, el día que me fui de aquí, me di cuenta porque el Señor me llevó, y después el Señor me da la oportunidad de comunicarles por qué es la razón y por qué siento en mi corazón que lo que va a suceder, algo muy grandioso allá en Estambul, en Turquía, sobre todo en Estambul. Dios va a hacer una obra muy grande y poderosa, un pueblo islámico, pero que Dios está moviendo un pueblo hacia el Evangelio para la gloria de Dios. Nomás les quiero decir algo, en Estambul se construyó la iglesia más grande en los años 300-650 por el emperador Constantino, la iglesia que se llama Hagia Sofía, que significa Santa Sabiduría, hablando de Cristo. Cuando el emperador se convirtió al Evangelio, hizo la iglesia más grande, pero realmente la iglesia más poderosa estaba en Esmirna. Bueno, es otra situación, donde el apóstol Juan, Dios lo usó con gran poder. Pero vamos a aprender, hermanos, que ustedes van a darse cuenta que, no sé cuánto sucederá, pero lo mismo que está sucediendo en México o está sucediendo en Brasil, donde el catolicismo se ha diluido tanto que la gente ya no sabe ni a quién adorar, si a un palo de escoba, persinarse frente a un palo de escoba, o no tienen realmente, se ha diluido tanto el catolicismo, ahí también se ha diluido tanto el islamismo, que yo siento que esa Hagia Sofía va a ser un templo evangélico pronto, aunque Islam tenga ahí sus banderitas ahí, el Islam tenga ahí sus imágenes ahí, y aunque están las imágenes de la idolatría que tenemos en el mundo romanista, ahí un día va a ser evangélico todo eso, y va a ser con gran poder, va a haber grandes cosas. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre los comentarios que se pusieron todos los días en Facebook, porque ustedes viajaron conmigo, a lo mejor no pueden entender, con todo gusto les voy a dar el significado de todo eso. Y no solamente eso, si tú estás interesado en realmente
en los escritos del viaje, de lo que pude poner en Facebook, que realmente fue materia de revelación, muy hermoso. Si alguien lo necesita y quiere realmente escudriñar la palabra, con todo gusto vamos a estudiarla, de lo que sucedió. Gracias a Dios que me permitió caminar por esos lugares, hermosos lugares, preciosos lugares, y expanderme. Me gusta mucho la historia, ustedes saben que me encanta la historia, soy historiador de corazón, así que el hecho de que el Señor me haya llevado a ese lugar todavía expandió mi territorio, la mente, para poder incurrir en más cosas más fuertes, más hermosas. Cuando estaba dando clase con algunos de los hermanos que están aquí en el seminario, en la universidad cristiana que estamos dando clase, sobre la historia del cristianismo, muchos quedaron impactados. Pues yo quedé más impactado cuando ahora voy y recibo el material de estos que realmente anduvieron ahí, han estudiado más detenidamente lo que yo había leído en los libros. Pues gracias a Dios por eso. Evangelio según Juan, San Juan, hermanos, capítulo 3. Y quiero que vayan conmigo, versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su silbar, y aunque ignoras de dónde viene y de dónde va, lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si yo les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Padre, bendice esta palabra, y Señor, que cada porción de ella pase en nuestras vidas, Señor, para que sea comprometida con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestro espíritu, Señor, para poder hablar de lo que tú tienes. Yo me hago a un lado, Señor, para que tú hables a través de tu siervo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pasaje muy conocido, muy conocido. Aún la gente que no tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios, se da cuenta que este pasaje es un pasaje que quizás le podemos decir que es el Evangelio en miniatura, porque ahí se encuentra el Evangelio en miniatura, como Lutero lo menciona en uno de sus libros, que es Juan 3:16. Pero en este pasaje, en todo este pasaje, lo que más me interesa, lo que yo quiero decirles a ustedes, compartirles a ustedes, es el versículo número 8, y dice así: el viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. El viento no lo vemos, hermanos, el viento no lo podemos tocar, el viento no lo podemos atrapar. El viento es algo que es parte de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, pero no sabemos ni dónde viene ni a dónde va. El Señor Jesucristo quería darnos una lección muy grande, y el Señor Jesucristo quiere darnos una lección a ti y a mí en esta ocasión. Nicodemo, hermanos, era un hombre
bien estudiado, bien entendido, sabía perfectamente que lo que estaba sucediendo en ese momento en su vida iba a repercutir mucho más grande en su vida. Pero él, hermanos, a diferencia de muchos de tus compañeros y de mis compañeros, o de mis familiares o de tus familiares, en vez de ir a la fuente que es Cristo Jesús, como lo hizo Nicodemo, o como lo hiciste tú, la diferencia es que mucha gente, en vez de buscar con la fuente que es la salvación, andan buscando en otras cuestiones, en otras cosas, y se pervierten y realmente no reciben lo que deberían recibir, y no hacen lo que deberían de hacer, y no actúan como deberían de actuar. Y Nicodemo, hermanos, llegó a un punto en que él ya había escuchado, ya había sabido, ya estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Ustedes lo ven en el capítulo 3 del libro de San Juan, en la manera en que se presenta. Ya Nicodemo lo estaba siguiendo, ya Nicodemo, junto con muchos de los fariseos, muchos de los principales dirigentes del Sanedrín, de la sinagoga, lo que era el templo en aquel tiempo de los judíos, ya estaban ahí, ya lo conocían, no les era nuevo, ya lo estaban siguiendo, ya lo estaban observando. Pero Nicodemo, hermanos, se hizo presente en esta ocasión. Y el Señor lo veía desde antes de que llegara, por así decirlo, Nicodemo, pero Él quería darnos una enseñanza gloriosa. En primer lugar, reconocemos aquí en este pasaje que Nicodemo lo vio y le dio unas palabras tan lindas, tan hermosas, tan halagadoras al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no le respondió lo que Nicodemo le preguntó, porque él le dijo: maestro bueno, rabí. Y la palabra, hermanos, en la manera en que lo presenta Nicodemo, él sabía, porque él en sí mismo, Nicodemo en sí mismo, él era rabino, él era maestro de la ley. Y decirle maestro a otro maestro, decirle rabino a otro rabino, no era cualquier cosa, hermanos. Tenía que ver reconocimiento y dignidad. Y una de las cosas más fuertes y más hermosas que quizás no te has puesto a pensar es la siguiente: que Jesús, hermanos, que Jesús de Nazaret, que quien es tu Salvador y mi Salvador, Él no era conocido porque estaba todos los días enseñando en el Sanedrín. Él no era conocido porque estaba metido con los fariseos o con los escribas o con los principales sacerdotes. Él no fue conocido, hermanos, por eso. Él no, escuchen muy bien, a pesar de que el Señor Jesucristo, nacido de judíos, nacido de María, nacido en la familia de José, a pesar de que era bien conocido, hermanos, él no tenía la fama de ser lo que era. No es porque estaba allí, no era como Cleofas, no era como Cefas, no era como aquellos que estaban pegaditos allí en el culto sabatino. No era como esos que estaban ahí, que eran reconocidos por el vestuario que tenían. No es reconocido, hermanos. De hecho, el Señor Jesucristo, lo más probable es que iba a una sinagoga que está cerca de Capernaum, de Nazaret, de ahí esa región, porque era el área de él, en lo que era Galilea. Y Galilea, hermanos, no estaba cerquitas del centro de Jerusalén, estaba a buena distancia. En estos tiempos nosotros nos comunicamos, las distancias se han hecho cada vez menos y menos difíciles de llegar a donde estamos. Como les decía, desayunamos en Estambul y cenamos en los Estados Unidos, en Houston. Es increíble lo que hacen. En aquellos años, hermanos, se manejaban de 30 kilómetros aproximadamente. Y eran paradas de caballo, eran paradas, cambiar los caballos, descansarlos, cambiarlos y continuar el camino. De Galilea, hermanos, a Jerusalén era un buen tramo lo que se tenía que caminar. Y la comunicación no era como la comunicación que tenemos en nuestra actualidad. No es así, no era así. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo estaba allí, estaba en ese momento siendo conocido.
Quizás era conocido nada más en la sinagoga, y de hecho cuando él llegó a la sinagoga y abrió el libro, y abrió Isaías, cuando él menciona, la palabra que menciona ahí, le fue escándalo a muchas personas, pero él siguió diciendo que era el año de salvación, era el año que el Señor había enviado. En otras palabras, el Señor no era muy conocido dentro del Sanedrín, dentro del orden religioso del pueblo, pero en este momento Nicodemo, uno de los principales sacerdotes, se acerca a él y le dice: maestro, rabí. Entre ellos, haz de cuenta, entre nosotros, al mismo nivel, cuando estamos así, es bien difícil, por así decirlo, a menos que estamos dando alguna presentación de decir, él es el doctor, él es el maestro, él es el licenciado. Pero si somos licenciados los dos, le decimos: ¿cómo estás, Pancho? ¿Cómo estás, Mariquita? Así nos hablamos entre la comunidad que tenemos, dentro del compañerismo, de la unidad que tenemos, así nos hablamos. Pero cuando llegó al Señor Jesucristo, Él tiene una expresión totalmente diferente. Le dice: maestro bueno. Y no solamente eso, hermanos, escúchenme bien. El llamarle maestro a una persona era una persona que se había ganado ese afecto, y él, como principal sacerdote, no podría llamarle a cualquiera persona maestro, no podía rebajarse, por así decirlo, de decirle maestro a cualquier persona. No era fácil. Pero él sí reconoció quién era él. Incluso, les voy a decir algo, en la manera que se expresa Nicodemo en relación a Jesucristo, hermanos, la expresión que él hace es la siguiente: sabemos que vienes de Dios. Por lo que tú haces, no lo puede hacer nadie si Dios no estuviera con él. Ese suficiente reconocimiento es una expresión totalmente inflada, preciosa, de la boca de Nicodemo, que si sus compañeros lo podrían decir, lo agarraban a cachetada y dicen: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te estás refiriendo a un hombre diciendo esas cosas? Lo que había sucedido a Nicodemo, en el que lo había seguido los octavos, sabía perfectamente que ese hombre venía de Dios. Porque nadie podía hacer las obras que él estaba haciendo. Nadie podía hacer lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo hasta ese momento. Históricamente, nadie lo podía hacer si Dios no estuviera con él. Hermanos, ese tipo de presentación, ese tipo de halagos, tú dirías: síguele, me encanta lo que estás diciendo, me encanta lo que estás diciendo. Pero ¿saben? Que el Señor Jesucristo no utilizó las palabras de Nicodemo para decir: tienes razón, Nicodemo, tienes razón. Tú te diste cuenta, tú supiste cómo levanté a ese hombre que estaba ahí lisiado y le dije: tus pecados te son perdonados. Y no solamente le dije, porque ahí me preguntaron algunos de ustedes: ¿quién eres tú para que perdones pecados si solamente Dios lo puede perdonar? El Señor Jesucristo pudo utilizar muchas cuestiones, hermanos, y pudo defender muchas cuestiones y si es verdad, yo fui y hice un poquito de lodo y se los puse a Bartimeo y le dije: vete al estanque a lavar allí y vas a recibir la vista. Es verdad, y es verdad. Aún la suegra de este compañero mío que anda aquí, llamado Pedro, él también estaba triste y cabizbajo porque su suegra estaba enferma, y llegué allí y ahora fue sanada y recibió la sanidad y ahora me sirve. Es verdad todo eso. Si Dios no estuviera conmigo, no hubiera tales señales. No, hermano, el Señor no le respondió absolutamente nada como eso, que sería la clásica respuesta de la humanidad. Sino a lo que el Señor Jesucristo, hermanos, se fue es a la problemática, al problema que Nicodemo tenía, al problema que la humanidad tiene, al problema que tú tienes. Y realmente cuando tú viniste al Señor Jesucristo, cuando tú viniste a los pies de Cristo, Él te hizo quizás preguntas. No, Él no te hizo. Simplemente el Espíritu Santo te dijo: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Y tú levantaste tu mano, abriste tu corazón y dijiste: sí, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Las cosas vinieron después más hermosas en tu vida.
Y lo más glorioso, hermanos, dentro de lo que es el cristianismo, es lo que el Señor hace. Él no te pregunta cómo andas, cómo estás. Sí, mira lo que traes, mira cómo andas. No. Y el Señor simplemente abre la riqueza de su bondad y la riqueza de lo que es Él y empieza a derramar sobre ti bendición y bendición hasta que sobreabunde. Aún con que todavía no has entendido todas las cosas, el Señor te está bendiciendo grata y abundantemente. ¿No se han dado cuenta de eso? Ustedes venían con un problema, yo venía con un problema, con una dificultad en mi vida. Y lo que hizo el Señor fue simplemente cambiar mi lamento. Cambiar mis lágrimas, las cambió totalmente diferentes. Él hizo un gran cambio. En Nicodemo, hermanos, era exactamente lo mismo. Me estás diciendo palabras que realmente sí lo soy, pero no me interesa decir lo que yo soy, porque yo sé que tú lo has sabido. Pero yo te digo una cosa, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros que teníamos mucha intelectualidad o pensábamos que teníamos mucha capacidad mental para poder sacar adelante nuestra vida, pero cuando tú le abriste tu corazón a Jesucristo, las cosas cambiaron, las cosas se desarrollaron. Déjenme decir, hermanos, que lo que sucedió en Nicodemo tuvo repercusión. Tanto tuvo repercusión, hermanos, que fue el único que se atrevió, juntamente con José de Arimatea, de bajar el cuerpo y sepultar al Señor Jesús. Fue, hermanos, un discípulo del Señor, silencioso, pero fue a hacer el trabajo. Y hay muchos, igual que Judas, pegadito con el Señor, alabando al Señor, pero inmediatamente que hay problemas, dificultades, ¿qué sucede? Van y se van de las cosas de Dios, niegan al Señor Jesucristo, traicionan al Señor Jesucristo, y es lo que ha suscitado con muchas personas, no solamente de esta congregación, sino de muchas congregaciones, no solamente hermanos de la iglesia, sino aún ministros, no solamente ministros, sino ministerios que han abandonado las cosas de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo vio a Nicodemo, vio el futuro, cómo Él bajó juntamente con José de Arimatea y otros que estaban ahí el cuerpo y le dieron sepultura. Y en el caso de Judas, simplemente él no encontró el cordón más suficiente para bajar al Señor Jesucristo, sino encontró el cordón suficiente, el lazo suficiente para colgarse del cuello y ahorcarse. Una gran diferencia en discípulos, una gran diferencia. Pero lo que el Señor, hermanos, quería darle a Nicodemo es una enseñanza como la enseñanza que realmente recibimos tú y yo. El cambio que trae el Señor Jesucristo es glorioso. El cambio que opera el Señor Jesucristo en nuestra vida es glorioso. ¿Por qué? Porque lo que el Señor trae, hermanos, es un cambio totalmente diferente. Un cambio que no podemos, lo intentamos muchas veces, no pudimos lograrlo. Y Nicodemo, hermanos, a través de la ley, a través de la religiosidad, lo quiso hacer, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, quisimos a través de la religiosidad acercarnos a través de Dios y nos salíamos cada vez más. Hace rato estaba escuchando la música, la alabanza, la oración, y estaba gozando en el Señor de lo que estaban viviendo ustedes. Y qué hermoso es eso, qué lindo es eso, cuando el Señor opera de tal manera. Porque antes tú operabas con tu cuerpo, ibas a los lugares donde es vergonzoso mencionarlos desde este momento, pero a esos lugares íbamos y es triste cómo te alocabas, cómo vivías, cómo te levantabas, cómo brincabas las manos, cómo hacías las cosas. Y ahora que estás viviendo las cosas de Dios, estás totalmente reprimido. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo has contristado, porque el Espíritu Santo que mora en ti lo has contristado. Es triste. Es triste lo que está sucediendo. Nicodemo con su religiosidad, hermanos, él quiso buscar el reino de los cielos. Y lo que el Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces la pregunta, dijo, ¿cómo puede hacer eso? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre siendo ya viejo y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, del cuerpo, es del cuerpo, pero lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, que dice ahí, es del Espíritu. Y eso es lo que sucedió en nuestras vidas. Eso es lo que se manifestó en nuestras vidas. Y lo glorioso, hermanos, es que habíamos nacido por primera vez
y habíamos estado viviendo en este mundo, muchos cómodamente, muchos tranquilamente, muchos desarrollando cosas hermosas y gloriosas, quizás humanamente hablando, pero conforme iba pasando el tiempo, te ibas dando cuenta que esas cuestiones te iban arruinando tu vida, te iban maltratando tu cuerpo, te iban maltratando tus emociones, de tal manera que lo que era algo muy bueno y halagador en un principio, llegó a ser realmente tu vergüenza, y llegó a ser realmente tu prisión, y llegó a ser realmente tu lamento, y llegó a ser realmente en tu vida y en nuestra vida. Muchos que vivimos en el pecado y la maldad, nos dimos cuenta que fue nuestro castigo. Porque pensamos que vivir en la carne, que vivir la manera en la carne era satisfacción, y no lo era. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido del cuerpo, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo, de agua y del espíritu, con E mayúscula. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Que uno sale, vive en el cuerpo, vive en la humanidad, del agua, y sale físicamente, y andas por 3 años, 10 años, 15 años, 30 años, navegando en esta tierra, y tratando de buscar la felicidad, y no encuentras la felicidad, buscando la felicidad sin encontrarla, pero cuando te encuentras con Jesucristo, realmente cambian las cosas. Era el plan de Dios para Nicodemo. Dijo Nicodemo: yo sé que tú has heredado la herencia de Abraham, pero para estar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Que no era necesario, hermanos, no era necesario solamente haber nacido de herencia de Abraham, sino también nacer del Espíritu. Y eso es lo que ha sucedido en la vida de muchos de nosotros. Y el nacer en el Espíritu, hermanos, nos hace en un proyecto muy diferente, muy grande, totalmente diferente al concepto que tú tenías. Tú pensabas que por irte a beber todos los viernes en la noche y de llegar con la cruda, o seguirle todo el sábado en la mañana y llegar el domingo en la mañana a levantar a tus hijos para que se fueran a la misa o a la iglesia, a ir a la reunión, aunque sea supuestamente eres evangélico, o tu esposa era evangélica, o tu esposo era evangélico y tú no eras evangélica, pensabas que esas condiciones te iban a hacer acercar a Dios, y te diste cuenta que no. Al contrario, te diste cuenta que te estabas hundiendo más y más. Más y más. Sí, la alegría del viernes. Sí, la cruda del sábado. O el continuar la borrachera al siguiente sábado, o el mismo sábado al día inmediatamente. Eran lujurias y todo. Pero el remordimiento, todo lo que estaba sucediendo en tu vida, es que estabas echándote a perder constantemente. Y lo que era una satisfacción, después llegaste a ser esclavo de esos vicios, de esas maldades. Nicodemo tenía el mismo problema que tú. Nicodemo tenía el mismo problema que yo. Él pensaba, hermanos, que diciéndole a Dios muy bonito los domingos en la mañana, él pensaba que por haberle dicho: tú eres hijo de Dios, te voy a decir: tienes razón, Nicodemo, qué bueno que reconoces, vete en paz, Nicodemo, no hay problema. Lo mismo sucedía en tu vida, después de haberte prostituido y hacer todas las cosas que tú hacías y yo hacía durante los fines de semana, y llegar el domingo en la mañana y ponerte la máscara del santo, bien puesta, y llegar al culto y hacer ahí y hablar con Dios, pensabas que era todo, y verás que no lo era, porque tú mismo te dabas cuenta cómo te estabas hundiendo. Y podéis entender lo que ahora reconoces que Nicodemo tuvo que hacer. Nicodemo tuvo que hacer. Ahora, en este pasaje, hermanos, lo que vemos es que el Señor le da la respuesta. Nicodemo no la entiende muy bien, y ahí se queda. Y el Señor Jesucristo le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso sí lo identificaba Nicodemo, porque sabía que Moisés, en la historia, en el Torá, en los libros sagrados, había él leído que Moisés había sido un hombre muy importante. Y ustedes y yo, hermanos, igual religiosamente,
Habíamos visto cómo había ese Cristo crucificado ahí en la parroquia, ahí en la catedral, ahí donde nos reuníamos. Ahí veíamos el cuadro y veíamos, oye, qué bien, te pido que me bendigas, que te digo que me perdones. Y bien tomado, bien haciendo cosas que no deberías de hacer. Y era lo mismo que sucedía con Nicodemo. Pero lo que sucedió con Nicodemo, le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas y lo que yo necesité es renacer, nacer de nuevo. ¿Y qué sucede, hermanos? Que Nicodemo se queda pensando fuertemente. Nunca escuchamos que él tomó una decisión franca de decir, ahora voy a ser el seguidor de Jesucristo, ahora voy a ser discípulo de Jesucristo. Simplemente él siguió y continuó adelante. Pero, hermanos, en el versículo número 9 dice lo siguiente: el viento sopla. Ustedes saben esto, el viento sopla. Pero la verdad, el versículo 8, sí. Perdón, el versículo 9. El viento sopla y no sabe de dónde viene ni sabe de dónde va. Pero él oye su silbido y oye sus efectos, ¿verdad? Así es todo el que es nacido de nuevo. Hermanos, Juan, el evangelista, él tenía una enseñanza muy gloriosa que darnos a cada uno de nosotros en este domingo y gracias a Dios por eso. Porque nosotros, hermanos, hemos recibido de eso. Y dice así: así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Entienden? Así eres tú, que realmente no entiendes mucho, pero estás en disposición de Dios. Y así como el viento se mueve y el viento es, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el viento es y cuando el viento sopla, empieza a escuchar sonido, pero no sabes de dónde va, ni sabes de dónde viene. Y el Hijo de Dios así es. Hoy estamos aquí, mañana el Señor te puede llevar a otra parte, simplemente decir, gracias Señor. Todo empezó allí en Jerusalén. Ahí estaba Juan juntamente con el Señor. Ahí estaba en el aposento alto. Ahí estuvo junto con María, Madre de Jesús. Estuvo ahí al pie de la cruz. Ahí estuvo. Pero él no sabía, hermanos, lo que iba a suceder en ese tiempo. Lo que iba a suscitarse. Era un jovencito. Ciertamente él era un jovencito cuando estaba en ese tiempo. Era tan joven, hermanos, que la ley romana no podía acusarlo como adulto. Por eso él estaba allí al pie de la cruz. En cambio los otros discípulos no podían porque estaban arriesgando su vida, estar a un lado de Jesús. Y de hecho Pedro, el apóstol Pedro, él le negó al Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos esa enseñanza, hermanos, ahora se puede dar cuenta a Juan que lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo fue aplicado a su vida. ¿Por qué? Porque él dijo, yo estuve con el Señor Jesús, ahí en el aposento alto, Él me lavó los pies, Él me enjugó, Él me dijo, y escuché claramente que Él me decía, y le dijo a María, mujer, y a tu hijo, y a tu madre. Él entendía todo eso, pero no sabía cómo se iban a citar las cosas, y de repente Juan se encuentra en lugares totalmente diferentes, como puede suceder en tu vida en momentos dados. Hace tiempito me acabo de encontrar con gente que hace 40 años conocí. Nos hemos conocido, nos hemos seguido a través ahora con los medios sociales de comunicación. Y es increíble, hermanos, cómo el Señor nos lleva. Ustedes tienen 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años quizás en el Evangelio, y gloria a Dios por esto. Pero yo les digo, hermanos, que el Evangelio es grande, es hermoso, y no te lo vas a acabar. Lo que el Señor tiene para tu vida es algo glorioso. Lo que el Señor tenía, hermanos, para Juan es algo glorioso. Juan, si tú piensas que ahí se acabó todo, hermanos, allí, no fue así. Ahora que estuve visitando las iglesias, las 7 iglesias de Asia, hermanos, me encontré la obra, cómo el Señor lo usó a Juan con poder. Ciertamente Dios utilizó a Pablo, pero a Juan, hermanos, la huella de Juan estuvo bien marcada en todas las iglesias que el apóstol Juan, en toda la región. Y aún en Patmos, donde Juan pasó, el tiempo que pasó allí, como prisionero, hermanos, quedó enmarcado. Y las iglesias, originalmente, cuando los años 300 se levantan, hermanos, 300 años después, no 40 años, como yo les siento de mis amigos, mis compañeros en Cristo Jesús, no 40 años, 300
300 y pico años después, hermanos, cuando Constantino hace que todo el imperio se haga cristiano, se levantan iglesias y el primer nombre que le ponen es Juan. Juan, Juan, Juan. Porque no sabía, hermanos, que lo que el viento soplaba en ese tiempo no lo podía entender, ni Juan mismo lo entendía, como tú tampoco lo puedes entender lo que Dios está trabajando en tu vida. Tú piensas que estás en Querigma y aquí se va a acabar todo. No, Dios tiene algo más glorioso. Dios tiene algo más fuerte y más hermoso. Todos pensaban que a lo mejor Juan ahí iba a acabar en Jerusalén. No, hermanos. Juan vivió 100 años, un poquito más de 100 años. Y déjenme decirles que murió de causa natural. Causa natural. Él cumplió con lo que el Señor, la ordenanza que le dijo: hijo, y a tu madre. Cuidó de ella, de María. Y es triste y lamentable, hermanos, como muchas personas piensan que el estar en un templo, en la congregación donde tú te encuentras, es suficiente. No, hermanos. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en tu corazón es para la eternidad. ¿Entiendes? Podrá ser los próximos 20 años, podrá ser los próximos 5 años. Si Cristo no viene antes, podrá ser los próximos 40 años, como en mi caso, de uno de mis compañeros que nos dejamos de ver por tantos años. Y gloria a Dios, porque cuando pasan los años nos damos cuenta que el Señor es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. El efecto del Espíritu Santo fue extraordinario. No fue, hermanos, simplemente el quedarse allí. Juan, hermanos, se extendió poderosamente. Juan sabía perfectamente lo que Dios había hecho en su vida. No era para esos únicos 3 años que estuvo con el Señor. Escúcheme bien, por lo menos 75 años después. Y uno de sus discípulos, Policarpo, uno de sus discípulos, hijitos espirituales de Juan, hermanos, continuó con este legado y muchos, muchos más. Toda esta región, mucha de esa región que ahora se encuentra bajo el dominio de Turquía y bajo el Islam. Yo sé, hermanos, que el Señor va a traer una gran bendición y un gran despertamiento espiritual, sobre todo en Estambul, sobre todo en esos lugares. Yo sé que el Señor va a hacer una obra excelente y grandiosa en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios no es mentiroso. Por lo que Dios sembró en esos lugares, Dios los va a hacer prosperar. Pero en tu vida personal, en mi vida personal, cada uno de nosotros, hermanos, recibimos del Señor Jesucristo. Amén. Recibimos del Señor Jesucristo. Cuando tú recibiste del Señor Jesucristo, escúchame bien lo que te voy a decir, es muy importante. No entendías muchas cosas. Como nunca pensé que yo iba a estar enfrente, este día 4 de mayo del año 2014, compartiendo esta palabra con ustedes. Porque lo que el Señor empezó hace muchos años, casi 50 años en mi vida, todo lo voy continuando haciendo. Así que el Señor no es para 5 minutos, un mes, 2 años. Lo que el Señor quiere es algo más grande. ¿Saben por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que tú has recibido es algo glorioso. Del viento no lo puedes atrapar. Hemos visto cómo las agencias de periódico y noticieras nos alertan, nos dicen los meteorólogos que viene un huracán por aquí, por allá y vienen haciendo todos esos efectos y vienen haciendo todas esas cosas. Ojalá y pudiéramos atrapar el huracán para que no hiciera más daño. Pero ni sabemos cómo nació, ni sabemos de dónde viene, ni sabemos su curso. Así es todo el que es nacido de Dios. Pero el efecto del viento es muy importante. El efecto del viento es muy importante. Deseamos saber muchas cosas. Y queremos saber si vamos a llegar
a vivir tantas cosas, o quiero saber si a mí me va a matar un carro color verde porque me va a atropellar, o quiero saber si el infarto que me va a dar realmente va a quedar lesionado y me va a dejar muerto, o queremos saber si mi hijo va a terminar la universidad, o si quiero saber muchas cosas. Queremos saber tantas cosas, hermanos. Pero lo más importante es lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo ya hizo en tu vida. Ya hizo en tu vida. Lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Porque con tu propia carnalidad, con tus propios pensamientos y raciocinios, no has llegado muy lejos. Incluso no has podido llegar. A pesar de que probaste del Espíritu Santo, que probaste de las cosas hermosas celestiales, vuelves a agarrar la carnalidad y decir, no, Espíritu Santo, nada más los domingos, de las 10:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde, ahí te voy a estar. No, hermanos, el efecto del Espíritu Santo es para siempre. El viento del Espíritu Santo es para siempre. El viento, lo que hace el efecto del Espíritu, hermanos, es para siempre. Lo que el Señor hace en la vida del creyente es para siempre, hermanos. No es para un ratito. El mundo lo va a ver. Miren, hermanos, ¿quieren saber ustedes cuáles han sido las señales de tu vida, de ese volver a nacer, de ese renacimiento? Chécalo. En este momento, así como lo oyes, acuérdate cuando llegaste a los pies de Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estabas cuando llegaste a los pies de Cristo? Acuérdate. Cierra tus ojos en este momento y le dices, sí, es verdad. Yo llegué así. Y llegué de esa manera. ¿De acuerdo? Qué glorioso, hermanos, es ver lo que el Señor ya hizo en tu vida. Qué glorioso. Y si quieres saber, hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Juan nos enseña. Y quiero que le pedí a algunos hermanos que lean unos pasajes bíblicos de las cartas, escúchame bien, de la única, solamente de la primera carta del apóstol Juan, para que vean lo que el Espíritu Santo hizo, está haciendo y está provocando en tus vidas. Número 1, va a pedir el hermano Juan Reyes que lee Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo ha nacido de Dios. Muy bien. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Cuántos de aquí han creído que Jesús es el Cristo? Bueno, tú que has decidir que Jesús es el Cristo, eres hijo de Dios. ¿Entiendes? Eres hijo de Dios. Y esto no lo concibió tu madre o tu padre, lo concibió el Señor cuando tú le dijiste al Señor Jesucristo, yo creo en ti. ¿Sabes quién lo hizo eso? El Espíritu. Y voy a pedirle también a mi hermana Jazmín Cázares que lea Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Oh, hermano Daniel. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Interesante, hermanos. ¿Cuántos de ustedes batallaban con los vicios que ustedes tenían? ¿Cuántos de ustedes batallábamos con la manera de comportarnos nosotros? ¿Cuántos de nosotros teníamos una vida pendenciera y una vida vergonzosa? Y cuando el Señor vino a nuestra vida, simplemente Él cambió. ¿Sabe lo que sucedió? Que te dio ahora, en medio de la sociedad, te da un ejemplo. Tú estás siendo un ejemplo, hermanos, de lo que el Señor, que ya no cometes el pecado que antes cometías si has nacido de Cristo. Amén. Si has nacido de Cristo, número 1, eres hijo de Dios. Segundo, ya no cometes los pecados que antes hacías. ¿Entiendes eso? Ahora, lo que el Señor hizo, lo que el Espíritu hace en tu vida, escúchame bien, esto que estamos hablando, no lo hizo tu mamá ni tu papá. Ni tú por ser el mejor padre del mundo que te consideras que eres, o la mejor madre del mundo que tú te consideras que eres, y tienes los hijos más preciosos que hay en el mundo, no puedes hacer que un niño, que un adulto venga y diga, tú eres hijo de Dios. Sino tú como individuo, yo como individuo, tuve que abrirle mi corazón a Jesucristo, decirle, sí Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y la palabra de Dios nos dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados ¿qué?
¿Cómo dicen? Hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y es el Espíritu el que te hizo eso. No fue tu mami, no fue tu papi, no fue tu abuela, fue Dios en ti. Ahora, el viento llegó y tocó. El Espíritu de Dios tocó tu corazón, registró tu corazón y ahora te hice esas cuentas. Y lo que el hermano Daniel acaba de compartir, leyó, no es otra cosa, hermanos, que ya no podemos cometer pecado. El mismo pecado que tú tenías simplemente ya no puedes. No puedes. ¿Lo sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que somos transformados. Hay una metamorfosis. En esos días, no voy a explicarles cómo, pero me llamó la atención. Pude ir a una fábrica de hilados y tejidos y me pude ver cómo cultivan los gusanitos para que hagan su capullo, para que hagan la seda, y lo que cuesta unas cosas de esas. ¿Cómo se saca la seda de un gusano? Pues déjame decirte que tú y yo éramos un gusano. Diga con el que está vecina, yo era un gusano. Gordito, pero era un gusano. Flaquito, pero era un gusano. Pero sabes una cosa, que el Señor te envolvió en su cuidado, en su protección, y ahí estás habiendo un cambio tan grandioso en tu vida, tan grandioso. Esos gusanitos que se provocan, que se hacen con ese fin, con esa industria de la seda, hermanos, no salen mariposas de allí. Ahí no salen. Simplemente ahí se cultivan, los provocan, crecen por cientos, se multiplican exageradamente. Yo fui a un lugar como ese, vi cómo se hace, cómo se colorea la seda, vi cómo se colorea la lana, muchas cosas, pero me llamó la atención la lana. Hermanos, el Señor te metió en ese capullo que es la vida espiritual y te transformó a tal grado que tú ya no eres el mismo al que tú eras antes. Por eso a veces cuando la gente me dice, no hermano, es que a mí, es que la carne a mí me llama la atención y quiero seguir haciendo. Le dije, no seas hipócrita, por favor. ¿Quieres pecar? ¿Quieres pecar? Peca, no seas hipócrita. Métete al como puerco, métete a la cochinada, métete a la suciedad. Ahí embárrate, métate. ¿Sabes una cosa? No puedes. Es un hipócrita al pecar. Ay, que me voy con mis amigos a echarme unas copillas. Es un hipócrita al pecar. ¿Sabes por qué? Porque no puedes pecar. Porque el que está contigo es mayor que el mundo. Y el Señor, hermano, nos ha dado esa libertad de recibir cosas hermosas y gloriosas. Es el efecto del Espíritu Santo. Es el efecto que Nicodemo no podía entender. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu. Por eso le dijo a Nicodemo, no te sorprendas que te es necesario nacer de nuevo. Tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo. Amén. Nacimos de nuevo. Y el efecto, hermano, del Espíritu Santo, lo vamos a ver otra vez. Y vamos a ver en 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. 2:29. Sí. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Interesante, hermanos. Tú eras una persona, tú y yo eras una persona que realmente éramos un estorbo a la sociedad. Éramos desobedientes, éramos malvivientes, éramos realmente unas personas totalmente fuera de orden. Y de repente ahora te encuentras que eres parte de la justicia. Te encuentras del lado de la justicia. Te encuentras que ahora practicas la justicia. Cuando eras tú totalmente una persona perversa, maligna, malévola, pensabas cómo vengarte, pensabas cómo transear, pensabas cómo quitar, cómo mentir, cómo hacer cosas. De repente ahora te haces por el lado de la justicia. ¿Saben quién lo hizo esto? El Espíritu. Por eso Nicodemo le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que sucede en tu vida, hermanos, es algo glorioso. La lección de Nicodemo es grandiosa. Y
Y lo que este versículo nos quiere decir, simple y sencillamente, que antes tú eras parte de la injusticia, robabas, mentías, maldecías, hacías todas cosas realmente que te estás avergonzado de lo que tú hacías anteriormente. Pero ahora te haces parte de la justicia. Ahora disfruta la justicia que hay en Cristo Jesús. Ahora puedes corregir con limpieza a tus hijos. Ahora puedes altercar con tus compañeros y compañeras acerca de la maldad que hay en ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos ven el efecto del viento del Espíritu Santo en tu vida. No los pueden atrapar, pero ven los efectos. Juan, hermanos, sigue hablando, sigue diciendo. Y lo que vamos a ver, lo que mi hermana María Isabel va a compartir es Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Escúchenme bien. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Interesante, hermanos. Esas son cosas extraordinarias. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si estamos disgustados con nuestros hermanos? ¿Cómo podemos decir amamos a Dios al cual no vemos y no amar a nuestros hermanos? Pues el Señor le estaba dando una lección a Nicodemo. Dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo que va a suceder en tu vida, una lección que te dio y a mí, lo que va a suceder en tu vida es que vas a aprender a amar a tu hermano. Vas a aprender a convivir con él. Vas a aprender, hermanos, vamos a aprender a vivir, porque lo que vamos a vivir va a ser para la eternidad. Y lo que ahora vivimos en este momento no es nada comparado con lo que vas a vivir con el hermano o con la hermana. Así que prepárate, escúchame bien. No somos moneditas de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Así dice la canción. Así nací y así soy, si no me quieren ni modo. Pero en Cristo Jesús, hermanos, eso pasa por alto. Por la que tú eras, lo que yo era, lo que era, ahora somos en Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Ahora eres en Cristo Jesús. Ahora puedes amar a tu hermano y a tu hermana. Aquel que aborrecías lo puedes amar. Y yo le compartí a mi hermano, como estaba compartiendo un hermano compañero ahí en el viaje, le estaba diciendo, recuerdo una situación que se presentó de un militar contra otro militar, los contras en la guerrilla en Nicaragua. Cuando terminó la guerra, fulanito de tal iba a ir a matar a otro compañero porque sabía que había dado la orden de dar el tiro de gracia a su hermano en la guerra en Nicaragua. Y él se arma de valor y para el arma y se va a la montaña a buscar a aquel que había matado a su hermano. Cuando llega a la montaña se encuentra que aquel que había matado a su hermano carnal ahora era predicador. Y estuvo luchando por días. Estuvo allí en el pueblo buscando la manera, llenándose de valor para matar a ese predicador ahora. En un tiempo mató a su hermano. Y cuando llegó al frente, un día, tratando de decir, voy a matarte, llegó, su pistola la traía en la bolsa, y para no fallarle, se iba a encontrar enfrente de él para dispararle a quemarropa. Y cuando estaba enfrente de él, simplemente su mano no podía meterse al bolsillo para poder sacarle la pistola. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy fulano de tal, hermano de fulano de tal. Le dije, no sé quién era fulano de tal. Entonces era mi hermano, no sé quién era. Tú lo mataste. Tú lo mataste. Y en ese momento cuando dijo tú lo mataste, él algo sintió muy grandioso que no hizo otra cosa más que extender sus manos y abrazarlo al predicador. Gloria a Dios. ¿Saben quién hace eso? Solamente Cristo. Solamente Cristo lo hace. Y a Nicodemo tenía que aprender, hermanos, que lo que él iba a recibir era amor a sus hermanos. Y lo que nosotros hemos aprendido es amarnos los unos a los otros. Y hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Porque lo vamos a ver en la eternidad. Queramos o no queramos, lo vamos a ver en la eternidad. ¿Tuviste diferencias de opinión de mía y tuya? No importa, lo vamos a ver en la eternidad. Así que vamos a aprender a amarnos, a convivir aquí mientras estemos aquí en la tierra. Juan, hermano, le estaba enseñando a Nicodemo eso. Que lo que es nacido de la carne es carne, que lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y Nicodemo iba a aprender a amar a sus hermanos en Cristo Jesús. A pesar de que tenían una diferencia muy grande, a pesar de que tenían un color diferente a lo de su piel, a pesar de que tenían una manera, un comportamiento totalmente diferente a lo que nosotros tenemos, o a lo que tú eres,
o lo que era Nicodemo, pero el cambio iba a ser radical. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo el Espíritu en tu vida. Ese es el viento poderoso del Espíritu Santo. No lo nacido de la carne, sino que es nacido del Espíritu. Mi hermana Marta Gamboa va a leer un pasaje. Miren lo que el Señor, a través de Juan, nos comparte. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Interesante. Tú que pensabas que no tenías el valor o que no eras la persona que realmente que ahora eres, te has dado cuenta que hay un valor en ti. Y te has puesto de pie, y te has puesto en la brecha, te has puesto en la vanguardia, te has puesto allí para decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo es lo mejor que te puede suceder. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Entiendes eso? Lo que vence tus temores y tus errores, hermanos, es nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Cristo. ¿Y quién ha vencido al mundo a través de mí? Es mi fe que tengo en Cristo Jesús. Aquello que no puedo tocar, aquello que no puedo abrazar, aquello que me ha absorbido, que no entiendo qué ha sucedido en mi vida, pero ha hecho un cambio extraordinario en mi vida. ¿Y qué sucede? Que los efectos los están viendo los amigos. Los amigos. Y por último, quiero que vean lo que, aún en la propia carta de San Juan, veamos lo que dice Primera de Juan 5:18. 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocar. Muy bien. Interesante. Seguridad. Seguridad que la religión no te daba. Seguridad, hermanos, que ni tu papá ni tu mamá te dio. Una seguridad que nadie te puede tocar, que estás asegurado para la eternidad. Y eso es lo que tienes. Eso es lo que Nicodemo, hermanos, empezaba a entender. Estaba ahí inmediatamente, no lo puede entender. Y quizás tú no lo puedes entender totalmente. Pero el efecto del Espíritu Santo es esos 5 puntos que acabamos de ver. 6 puntos. Es interesante, hermanos, cuando el Señor trata con tu vida. Cuando el Señor empieza a tratar con tu vida, la forma majestuosa, lo que se desarrolla es algo extraordinario. Y lo que sucedió en este pasaje, simplemente nos damos cuenta que es la fe, hermanos, es lo que Dios ha puesto en mi vida, realmente lo que me ha sostenido para la eternidad. Ahora, volvemos al pasaje que estamos viendo y veamos esto, que realmente, hermanos, tú no puedes decir cómo ha sucedido, pero sí ha sucedido. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estabas tú hace 3 años, o 5 años, o 10 años? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontrabas? ¿O hace 3 meses? Yo no sé, pero te digo una cosa, que los que hemos nacido del Espíritu, somos del Espíritu. Y tú has nacido del Espíritu. Y eres espiritual. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque hemos recibido de eso. Porque lo que tú has recibido no es para las próximas 24 horas, sino es para la eternidad. Amén. Y lo que ahora vives en ese tiempo, allí en el trabajo, va a ser hermosamente. Pero tus amigos tienen que ver el efecto del Espíritu. Tus compañeros deben de ver lo que ha sucedido en tu vida. Tus amigos van a darse cuenta que lo que el Señor hizo es algo majestuoso, algo glorioso. Lo que el Señor quería darle a este Nicodemo, a este personaje Nicodemo, era lo que era, que es nacido de la carne, se va a quedar carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu va a traer trascendencia tan hermosa, tan sorprendente, que tú misma te has dado cuenta que hay un cambio notable en tu ser. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros en ese tiempo sepamos que lo que sigue es algo hermoso. Llegará el día, vendrá el día, así como lo oyen, antes de que Cristo venga. Hablarán, sus obras hablarán mucho más.
Y aquellos que no reciban la palabra, que tú les des a través de tu ejemplo, de ese querigma, de esa fe puesta en acción, esa fe que se ve. Déjenme decirles, después, aquellos que no reciban tu palabra, renegarán el haber nacido. Y tú sabes que hay muchas personas que reniegan el haber nacido. Ustedes conocen amigos, compañeros, que maldicen haber nacido. Que maldicen haber nacido ese momento. Que maldicen haber llegado a ser parte del mundo, de la tierra, del habitante de la tierra. Maldicen. ¿Saben por qué? Porque nada más ha nacido una vez. Pero el que ha nacido de nuevo goza la vida en Cristo. Yo sé que Dios te ha traído a conocerle, a reconocerle, a sujetarse a la bondad de Dios. Que ciertamente Dios te ha traído de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de México, de Colombia. Dios te ha traído de Honduras. Dios te ha traído de tantos lugares diferentes, de Venezuela. Dios te ha traído de Costa Rica. Dios nos ha traído de diferentes lugares a este lugar. Pero no estamos sujetos a este lugar. Y así como el Señor ha llevado a mi hermano Abelino a Nebraska, Dios lo tiene en Nebraska. Así como el Señor lo mandó a Juan a trabajar allá, en aquellos lugares preciosos, lugares de mucho conflicto, pero el Señor lo usó con poder. No importa, hermano. Dios te va a llamar. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Pero dale la gloria a Dios, dale las gracias a Dios. Escúchame bien, que no solamente naciste de carne y de voluntad de varón o de voluntad de mujer, sino naciste de voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Y son las cosas que a veces se nos olvidan. Que ahorita estamos aquí y mañana quién sabe dónde estaremos. Pero pase lo que pase, hermanos, que no se nos olvide que estamos en Cristo. Que lo mejor que te sucedió es haberle abierto tu corazón a Cristo. Que no vaya a pasar lo que ha sucedido con algunas personas que decían que ustedes han escuchado, no sé para qué nací. Reniegan su nacimiento, reniegan el haber nacido, maldicen el haber nacido. Escúchame bien, tú estabas así. Yo recuerdo. Tú estabas así. Que no encontrabas propósito para la vida. Pero Dios tiene tu propósito ahora. Tu vida y mi vida está escondida en Cristo Jesús. Está guardada en Cristo Jesús. Y cuando Cristo, hermano, se manifieste, entonces tú vas a ver la gloria de Dios fluir a través de ti. Muchos de ustedes ya lo están viendo. Muchos de ustedes ya lo están palpando. Y gloria por eso. ¿Saben por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que has pedido al Señor? ¿Qué le has dicho al Señor? Señor, no sé cómo, pero aquí estoy. Me están diciendo que haga esto, mas no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Soy como el viento. A donde tú quieras que me mueva, ahí voy a estar. Quiero sentirme complacida de servirte, Señor. Quiero sentirme agradecida de servirte, Señor. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ha traído aquí con un propósito especial. No para quedarte aquí. No para quedarte así. Sino que sigas creciendo en el conocimiento, en la gracia del Hijo de Dios. El cual, siendo igual que Dios, no escatimó cosa alguna en quedarse ahí, sino se hizo hombre, como tú y como yo. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo. Y estando en condición de siervo, se fue a la cruz. Para que tú y yo gozáramos lo que ahora gozamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. A Nicodemo pensaba que halagar a Dios era algo bonito. Halagar a Dios era algo hermoso. Pero el Señor le dijo, tienes que nacer. Y gracias a Dios porque tú has nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, yo te voy a dar la oportunidad en esta mañana, en esta ocasión, que tú le abras tu corazón a Jesucristo y le digas, Señor, yo quiero
aceptar como mi único, mi suficiente Salvador, yo te abro mi corazón. Y el que está viendo este programa en internet, yo te digo a ti también, abre tu corazón a Jesucristo y Él va a hacer una obra maravillosa como la ha hecho en muchas personas. Quiero que se pongan de pie, hermanos, en este momento.